Esta nueva semana vamos a comenzar con otra característica, Lucas capítulo 6 es el tema central, la mayordomía, características del mayordomo. Y este versículo es el que más ha desafiado mi vida. Este pasaje me simbra cada vez que lo leo. Y la segunda característica que estudiamos del mayordomo, de, de ti que estás en servicio de mayordomía, es que el Señor nos dice que debemos de reconocer su señorío. El estudiante del instituto que está aprendiendo todos los elementos que forman parte de su preparación para el servicio de la obra de Dios, es que debes eh, buscar, confrontarte a ti mismo y revisar qué características revelan tu conducta como mayordomo. Lucas capítulo 6, versículo 46 es el versículo que más me simbra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El buen mayordomo que reconoce a Jesús en su vida como su Señor es una característica que tú y yo debemos de desarrollar. La pregunta es muy dura. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que les digo? En los últimos años hemos visto en la vida ministerial de las iglesias en nuestro país, por lo menos en México, en América Latina, hemos visto cantidad de líderes, de gente que está sirviendo en las iglesias y hacen doctrinas, hacen costumbres, hacen reuniones muy lejos de lo que dice el Señor Jesús respecto de nosotros como iglesia. Y más aún, siervos, hombres que profesan el cristianismo y que vergüenza nos da muchas veces todo lo que hacen con la palabra de Dios, doctrinas de hombres, y eso es una realidad de nuestros días. Y eso es una parte. Pero la otra parte es todo aquel que está en el camino del Señor, todo aquel que se dice cristiano, todo aquel que está fundamentado en la sana doctrina, todo aquel que conoce al Dios único y verdadero. Pero el desafío es, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Esa es la gran tristeza de este versículo para nosotros, que si nosotros queremos ser llamados mayordomos fieles, tenemos que hacer una realidad ese texto de la palabra de Dios. Si el Señor nos dice, haz esto, tenemos que hacerlo. Si el Señor nos dice, no lo hagas, no lo hacemos. ¿Cómo podemos entonces nosotros rendirnos al señorío de Cristo? Bueno, la única forma que tenemos es a través de la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a rendirnos al señorío de Jesucristo? Satanás eh, usurpar, intentó usurpar. Todo esto te daré si postrado me adorares. Vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esas palabras de Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares, es el corazón de un hombre orgulloso que no hace la voluntad de Dios, sino que hace su voluntad. Entonces ya no está adorando a Dios, sino que está dejando que Dios esté bajo su voluntad. Esa es la locura de Nabucodonosor.
Y ese es un riesgo que tiene el siervo de Dios en convertirse autosuficiente, en convertirse autocomplaciente, en convertirse en una persona que construye sus propios principios alejados de la Biblia, sus propias convicciones, porque algunos incluso se atreven a decir sus propias revelaciones, sus propios sueños, sus propias visiones. Y el Señor dice, no me digas Señor, Señor, si no haces lo que digo. Es una palabra dura, pero es una realidad que nos debe de confrontar todos los días. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque lo que quiero hacer, dice el apóstol Pablo, no lo hago. Y lo que no quiero hacer precisamente es donde estoy centrando mi atención, donde me concentro. Y ahí es donde nosotros nos volvemos un objeto blanco, un objetivo blanco de los ataques de Satanás. Somos una tierra que no da buenos cimientos a lo que está construido encima de esa tierra. Quiero que analices por un momento que cuando nosotros dependemos de Dios en lo que Dios nos dice que hagamos, entonces nosotros tenemos claro lo que tiene que pasar. De muchas maneras he sido recurrente yo, y perdón por el yo, bueno, de muchas maneras lo he dicho, eh, a veces uno está en el ministerio de manera muy expuesta y hay gente que te dice, ¿y usted por qué no ha ido a predicar a los Estados Unidos? ¿Usted por qué no ha ido a visitar iglesias en los Estados Unidos? ¿Usted por qué no ha ido a visitar iglesias en Centroamérica? ¿Usted por qué no ha ido a visitar iglesias en Sudamérica? Bueno, la respuesta es muy clara, porque Dios no me ha mandado. De tal manera que si Dios no te ha mandado, no tienes por qué hacerlo. Entonces, el Evangelio de Juan estudiamos ahora en septiembre con el doctor González. Evangelio de Juan. Y en aquellas bodas de Cana, María llega y le dice a Jesús, el vino se ha terminado, haz algo. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. O sea, Jesús está diciendo, palabras más, palabras menos, yo estoy aquí como tu hijo, sí, pero voy a obedecer la voluntad del Padre. Y el Padre no me ha dicho que lo haga. Y quiero decirte que si el Padre no hubiera autorizado que Jesús hiciera ese milagro, no se hace. Aún así hubiera sido María la madre de Jesús. Es que ese detalle es el que nos hace o nos vuelve mayordomos fieles. Entregar nuestra vida al señorío de Cristo. Cuando nosotros rendimos nuestra vida al señorío de Cristo. Cuando somos capaces nosotros de identificar que nuestras acciones son producto del deseo de Dios. Y entonces podemos vivir situaciones tales como Felipe y el etíope, que Felipe iba por un camino y el Espíritu Santo le dice ve para allá. Podemos estar como el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo quería ir a un lugar, pero el Espíritu le dice aquí te estás. Cuando sujetamos nuestros deseos, cuando sujetamos nuestros anhelos y entendemos que el Señor nos dice aquí, y yo digo sí Señor, lo que tú digas, entonces estoy siendo un digno mayordomo de lo que Dios me da, porque estoy haciendo valer que Jesús es mi Señor. Sí, Señor, tú eres mi Señor, hago lo que tú me digas. Eso, hermanos, eso no es mágico, no tiene nada que ver con la magia ni con lo mágico, eso es obediencia pura, eso es fe para la gloria de Dios. Y si nosotros estamos caminando, transitando en la vida ministerial, tenemos que comprender y entender que Dios quiere que seamos mayordomos rendidos al ministerio de Jesús en la tierra, proclamadores del Evangelio de Jesús en la tierra. Continuamos con este tema
de mayordomos rendidos al señorío de Cristo. Que Dios les bendiga.